Bueno, chicos, entonces les voy a compartir unas ideitas de o unos conceptos primero que todo que hay que tener en cuenta como yo opero el oro. Sí, muchas personas que operan el oro y pues hay mucha estrategia y todo eso, ¿cierto? Entonces, primordialmente, la mayoría de las personas conocen pues los famosos quiebres, los famosos bugs, otros lo conocen como el shock, ¿sí? Entonces, realmente, independientemente del nombre que uno le ponga a eso, lo importante sí es llevar la estructura del mercado. Entonces, por ejemplo, algunas personas acá donde yo tengo la rayita esta, la rayita esta, a ver, un segundo, de H1, algunas personas lo llamarían boss. ¿Por qué? Porque superó el máximo anterior con cuerpo y todo eso, ¿cierto? Otras personas lo pueden llamar desequilibrio porque dejó un espacio entre esa zona, un espacio acá, entre ese espacio y el rayo, entre esta vela de acá y esa vela de acá. Otros lo llaman desequilibrio. Otros lo llaman ineficiencia, ¿sí? También se puede llamar ineficiencia, que es donde el mercado, pues, tuvo un movimiento todo brusco y lo que hace el mercado simplemente es dejar unos puntos importantes para luego mitigar más adelante. Listo. Ahora, en sí lo que hay que tener mucho en cuenta es la zona, un momentico aquí, que es importante tener en cuenta muy bien es las zonas o la estructura que uno va a ir trazando, pues, por temporalidad, ¿sí? Entonces, como les digo, les decía, primeramente que todo, siempre es importante uno esperar un quiebre de la estructura. Entonces, si de pronto el mercado, por ejemplo, viene haciendo una estructura bajista, cuando nosotros vamos a esperar una confirmación es cuando ya el mercado haga rompimiento de un máximo o de un mínimo según el caso, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta o tener mucho cuidado, y es que, por ejemplo, supongamos que el mercado viene de esa forma así, ¿sí? En este caso, el mercado cuando hace esto, las personas muchas veces confunden o consideran que eso viene siendo un boss, y por ningún lado eso viene siendo un boss. ¿Por qué? Porque eso lo que está haciendo es simplemente cerrando de esta zona que está pendiente acá, ¿sí? Para que sea considerado un boss es porque ese mínimo tuvo que haber generado un mínimo más bajo. Como no lo generó, entonces no es considerado simplemente boss, es considerado simplemente un barrio de liquidez que ahorita les voy a explicar si no alcanza el tiempo con eso. Entonces es muy importante tener claro eso. ¿Cómo va el mercado? En sí, qué estructura es, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cositas así. ¿Sí, me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, Sí. todo bien. Ah, listo, porque Eva me dice que no. Sí, todo bien. Listo. Bueno, ahora. Entonces, una vez ya nosotros tenemos claro, pues, la estructura del mercado, tenemos que esperar si hace un rompimiento de estructura y ahí, pues, nosotros vamos a esperar una posible entrada donde los famosos POI, ¿sí? ¿Qué es un POI? Un POI es una zona donde normalmente se inicia un fractal, bien sea bajista o bien sea alcista, o bien sea bajista, que va a venir a mitigar sí o sí y probablemente va a seguir con su continuación hacia la baja en este caso, o probablemente llegue hasta acá y ahí sí rompa al alza. Entonces, por eso es muy importante siempre cuando ustedes identifiquen un POI, independientemente en la zona temporal que esté, ustedes o muchas veces cometen errores de que dice, no, es que el mercado tiene que romper, pero es que uno no sabe si el mercado realmente va a romper o el mercado simplemente va a venir a cerrar acá y a romper va a ser un cambio de tendencia. Entonces yo por esa razón siempre posiciono mis entradas en los puntos de interés o en los POI y me take profit donde inició el fractal, ese último fractal. ¿Sí? Siempre. Que si no rompe, pues no pasa nada. Ahora, hay posibilidad de que esos POI que tenemos acá, como en ese caso, si lo rompan hacia la baja, siempre y cuando más acá, a la izquierda, haya otro punto de pendiente por mitigar. Y eso en cuanto a los famosos POIs.
Entonces miren que los POI donde se van a ubicar siempre en el inicio del fractal y preferiblemente esos POIs deben tener por lo menos un desequilibrio o una ineficiencia. ¿Y la ineficiencia qué es? Es que hay un espacio entre la vela 1, la vela 2 y la vela 3 y ese espacio tiene que venir a ser cerrado sí o sí en cualquier momento. Entonces, en ese caso, ese punto a ese punto es una ineficiencia. Sí, esa ineficiencia tienen que cubrirla sí o sí, la tienen que cerrar, tienen que venir hasta acá, tienen que cerrarla obligatoriamente. Entonces, una vez nosotros identificamos esos puntos, nosotros pues simplemente lo que vamos a hacer es esperar que llegue a esa zona y vamos a entrar pues en ese caso sería en compra. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el mercado no llega a esa zona y por el contrario, ¿qué pasa? Se va a la venta. Ahora, perdón, listo. Eh, Ahora, ¿qué pasa? La gente también comete el error y es que cuando ve aquí un posible rompimiento, la gente considera que eso viene siendo un famoso POI, eso de acá. Y nuevamente, les digo, eso no viene siendo un POI, ¿por qué? Porque para que eso sea POI, o un punto de interés, o una zona de entrada, tuvo que haber hecho esto, haber superado el mínimo, pero aquí no superó nada. O sea, aquí lo más probable, si era posible, si era posible que el mercado hubiera hecho eso, ¿sí? Pero como el mercado no lo confirmó, entonces, pues no se hace nada. Entonces, es importante siempre, muchas veces uno entra como en la codicia de querer ganarse las compras y las ventas. A veces es posible hacer el famoso ping-pong, coger compra, coger venta, pero es de mucho cuidado, ¿sí? Yo personalmente, pues, opero solamente en Nueva York, no me gusta tener una operación, digamos, de Londres y abrirla en Londres y cerrarla y mantener abierta en Nueva York. ¿Por qué? Porque probablemente me puede sacar en stop loss. Ahora, lo primero, como les decía, POI. Entonces, POI tenemos aquí. Eso es un ejemplo de POI. Aquí tenemos otro POI, pero este POI no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque cuando ustedes encuentren un punto de interés así como es, con mínimos iguales, así como este, no es muy recomendable ese POI porque ese POI lo que va a hacer es simplemente romperlo e engañar a la gente que supuestamente se va a ir en venta porque es un quiebre de estructura, ¿sí? Y lo que sí va a hacer es que bajar a este. Cuando se coja aquí a los vendedores, el mercado que empieza a hacer, se come a los compradores y a los vendedores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos tipos de POI que nosotros vamos a marcar. Entonces, ¿por qué lo tengo marcado yo? Porque es una posible zona donde va a haber mercado reaccionar. Ahora, para mí, entonces, yo que estaría esperando, por ejemplo, aparte de eso, de los famosos POI y de los famosos BOS, hay que identificar la estructura, lo que es la liquidez. Hay muchos conceptos de liquidez, que es el famoso LID. Entonces, hay una liquidez y es en la que hoy en día la mayoría de las personas estamos entrando a veces, ¿sí? Y es la famosa liquidez estructural, ¿sí? Deben un segundito. Hay tres tipos de liquidez. Está la liquidez estructural, la liquidez de industria y la liquidez transaccional. Ahora, segundito. Qué es la liquidez estructural? Perdón. La liquidez estructural normalmente, bueno, antes de explicar qué es la liquidez estructural, yo pregunto para ustedes, ¿qué es la liquidez? ¿Qué comprenden por liquidez? Serían las zonas donde hay acumulación de compradores y vendedores antes de tomar una dirección establecida. ¿Correcto? Y normalmente, por ejemplo, ¿en qué puntos ustedes ubican, ustedes consideran que el dinero se va a captar? O sea, el mercado, ¿en qué punto nos roba el dinero? Cuando está lateral, Ujú, ¿qué más? cuando hay engaños de parte del mercado, cuando la gente está buscando mucho el chartismo. Ok, listo. Eh, Otra cosa, por ejemplo, la liquidez normalmente se forma o se encuentra donde uno, donde nosotros muchas veces vamos a poner una orden, ¿cierto? Pregunta,
si quieren vayan, en ese dibujo, ¿dónde estaría la liquidez? Estaría en la parte de abajo, en la segunda subida, el inicio de la segunda subida, creo yo. La mayoría de gente estaría poniendo órdenes ahí pensando de que va a volver el precio y se va a ir. Ajá. Entonces, esto normalmente, eso se llama liquidez estructural, porque la mayoría de las personas, como dice Chris, las personas consideran que el mercado, porque toque aquí, de una vez se va a ir para arriba. ¿Y qué suele pasar? A veces pasa esto. Nos saca el POI, nos saca el stop loss y luego se va en la dirección que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque el mercado sabe, o los grandes saben que la mayoría de las personas le están poniendo órdenes acá. Muchos. Muchos ponen órdenes en el inicio, muchos ponen órdenes en el 50 y muchos ponen el stop loss aquí un poquito por debajo. ¿Y el que hace? ¡Plin! El beso de Poseidón. Los toca y se va. Entonces, la liquidez estructural es aquella liquidez que es de continuación. Es decir, que el mercado nos saca en stop loss para hacer su continuación alcista o bajista según el caso. Ese es un primer ejemplo de lo que vendría siendo una liquidez estructural. Con eso no quiero decir que no vayan a entrar en directo cuando ustedes vean un POI así. No. Eso yo lo tengo en cuenta es cuando, por ejemplo, voy a cambiar de sesión a sesión, de Londres a Nueva York. Si yo veo que aquí hay un POI que dejó Londres, yo no voy a entrar directamente ahí. Yo voy a esperar que en Nueva York me dé una confirmación de un cambio de tendencia alcista. Si no lo da, no pasa nada. Eso es una liquidez estructural. Hay otro tipo de liquidez, que es la liquidez que nosotros a veces llamamos, es la liquidez de expansión. ¿Sí? Entonces la liquidez, un segundito, la liquidez de expansión, ¿sí? Es cuando, o liquidez, perdón, liquidez de expansión, ya les creo que en el Word se llama, uno, liquidez de continuidad, tenemos industria, ¿sí? Y tenemos transactional liquidity, ¿sí? Entonces, la liquidez de continuidad es como, por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos acá. Esa es una liquidez de continuidad. Una liquidez de inducción, de inducement, es cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, que a veces nos sacan ese stop loss y el mercado ¡pum!, sigue nuestra tendencia. Y la liquidez transaccional es cuando muchas veces puede pasar lo siguiente. Supongamos el mismo ejemplo acá. El mercado sube, corrige, genera un máximo más alto, llega acá y ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? La gente va a poner, como aquí no le tocó la entrada, ¿sí? Como aquí no tocó la entrada, la gente dice, no, pues espero que en este, un segundo, espero que en este caso voy a poner una orden acá. La pongo porque no me tocó el POI. Entonces la gente a veces es un poquito, pues, ¿cómo se dice? Como acelerada y no espera que el mercado les confirme. Y dicen, no, pues yo voy a poner un trade porque se me va a ir ya. Se me va a ir, no voy a hacer la compra. Entonces la gente que hace, entra ahí y va toda contenta, pero resulta que esto es lo que esa subida que está haciendo simplemente es para cerrar esa nueva zona y ahí sí venirse a caer con toda. Ahora la pregunta es, ¿por qué llega a esa zona y por qué cae? Toca mirar qué está pasando al lado izquierdo. Entonces por eso uno tiene que tener claro qué está pasando con el mercado. Entonces aquí en ese punto o en ese tipo de liquidez nosotros la vamos a llamar liquidez transaccional. Listo, ya está grabándose. Transactional, transactional, transactional liquidity. Listo. Transactional liquidity, ¿sí? Es una liquidez transaccional, ¿por qué? Porque se lleva tanto a los compradores, se lleva como a los vendedores, ¿sí? Y hay otras personas que llaman también liquidez, es cuando, por ejemplo, el mercado hace eso.
Eso también es liquidez, ¿sí? Eso es una liquidez también de estructura, que está generando máximos, que está generando mínimos e iguales. Entonces, todo eso vendría siendo una liquidez. ¿Por qué? Porque el mínimo inicial fue este punto de acá. Ese fue el mínimo. Ese fue el mínimo de acá, ¿sí? Ese fue el mínimo. Y su máximo fue ese de acá. Aquí, en esta zona, aquí no hay ni máximos ni mínimos. Simplemente el mercado está ahí acumulado. Entonces la gente empieza a lo loco. Ah, no, aquí hubo un boss. Entonces, ¿qué hago? Vendo acá. Sí, le da un poquito de profit y se le lleva el stop loss. Uy, me rompió. Voy en compra. ¿Y el mercado qué hace después? Baja y corrige acá. Uy, me voy en venta. ¿Por qué? Porque me rompió al alza, a la baja. No. Lo que está haciendo el mercado acá es realmente cubriendo esta zona que no metimos antes. O sea que cuando ustedes vean una zona así, una acumulación, una liquidez de ese tipo, no se confíen directamente porque el mercado lo que va a hacer es un inducement, un engaño, y posteriormente el mercado puede bajar al cubrir una zona pendiente abajo. Literal se come, ajá, exacto, se come tanto compradores como vendedores. Aquí los vendedores entran todos contentos directamente porque hace un rompimiento, entran al breakout, no estoy diciendo que sea mal, hay gente que puede entrar al breakout y puede ganarse unos cuantos profits, esto es válido, pero en sí hay que tener mucho cuidado si usted quiere saber entrar en la dirección que están entrando los que realmente pues manejan el dinero. Entonces, en este caso, siempre es muy importante uno tener claro qué es lo que está haciendo el mercado y no estar entrando por entrar, ¿sí? Cuando ustedes vean una cosa así como esa estructura, no quédense quietos o esperen o identifiquen una zona. Aquel día que escogió una entrada en compra, ¿se acuerda que usted dejó una limit acá? Sí, la dejamos esperando porque no había Ujú. quedó ese espacio. Exacto. Y lo tocó al pelín y se fue al alza. ¿Por qué? Porque esa zona, entonces la gente que dice, otro lo que dice la gente, ah, no, pues simplemente el rompimiento se generó donde, el rompimiento se generó acá, pues voy a poner mi punto de entrada, lo voy a poner acá, porque fue el rompimiento de la estructura, pero ojo, el rompimiento de la estructura no se generó acá, el rompimiento perdón, el rompimiento, el inicio del fractal está acá, ese es el mínimo y este es el máximo. Este es el máximo, este no es el máximo es este. Entonces, ese sería, ¿qué? Ese sería nuestro fractal principal, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso aquí le podemos ver, pues, claramente que es un ejemplo de liquidez donde todas las personas van a poner compras porque rompió el máximo. Si rompe, la gente, ¿qué va a hacer? Van a poner ventas porque superior el mínimo. Y acá no se dan cuenta y se les va sin ellos, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta esa parte, ¿sí? Otro aspecto, entonces, a tener en cuenta que es. Entonces, primero, tenemos que identificar, uno, la estructura del mercado, ¿sí? Si es alcista o si es bajista. Yo personalmente, ¿qué hago? Yo, pues, analizo tanto en 4, en una hora, en el día y eso, para tener claro qué es lo que puede hacer el mercado. Entonces, por ejemplo, yo desde día, yo miro aquí el mercado, qué es lo que está haciendo. Entonces, nosotros podemos ver acá, si uno dice tan lejos, por acá, miremoslo acá, primerito. ¿Qué ve uno acá? La estructura del mercado que está bien nítida. Sería eso, retrocede, llega aquí, retrocede, llega acá, retrocede, llega acá, retrocede, llega acá, ya empieza a subir. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acá? Mi pregunta es, ¿eso en qué dirección está? ¿Está en tendencia alcista o está en tendencia bajista? Creo que depende de la temporalidad, porque Ujú, ahí aparentemente ha, ha superado el último mínimo, ¿verdad? Y todo, pero todavía hay que zonas pendientes, entonces tendríamos que ver en una temporalidad, bueno, son 24 horas, ¿verdad? ujú. Entonces, eso en 24 horas, mire que nosotros aquí tenemos, esos cajones verdes son los puntos de interés mío. ¿Por qué? Porque miren, es una velita donde se inicia el fractal y miren que hay una ineficiencia. ¿Sí ven? Hay una ineficiencia que tiene que venir a ser cerrada.
Lo mismo acaso se llama zona de oferta, zona de demanda, son más adelante. Acá miren que lo que yo les decía a ustedes, tengan cuidado cuando ustedes se encuentren en una estructura unas velas así como esas iguales. ¿Sí las ven? ¿Por qué? Porque la gente, la mayoría de la gente va a considerar que esto va a ser un POI, le va a entrar y ¡pum! Lo saca. Uy, entro, tan, venta, ¿qué pasa? Lo saca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de informaciones, así cuando vemos así como dos velas iguales en los cierres y en la apertura. Cosa igual que está pasando acá. Miren, bueno, aquí es un poquito diferente. Tira súper un poquito la mecha. Pero entonces, que la estructura del mercado, ¿qué pasa? La estructura sabemos que el mercado aquí viene en una tendencia bajista y que se viene una corrección alcista. ¿Y cuáles son mis puntos de interés? Son este verdecito que tengo aquí arriba porque es del inicio del fractal y tengo este máximo de aquí arriba que tampoco ha sido mitigado. Y a la baja tengo ese punto de interés también que tampoco ha sido mitigado y tengo uno más atrás. ¿Sí? Porque miren, si lo corremos un poquito más, miren que el mercado está en sí en una tendencia. Aquí lo vemos que está alcista. Ese es el mínimo, ese es el máximo, ¿cierto? Y acá, ¿qué puede hacer? Puede empezar a bailar muchos años, y de un momento a otro, el oro se puede desplomar a los 1515. O el oro puede superar los 2075. Entonces, es en el claro uno. Entonces, uno no se va a poner a conversar toda esa estructura. Uno dice, bueno, reduzcamos la zona de trabajo. Entonces, mi zona de trabajo inicial va a ser este máximo, este mínimo, y aquí entre esa zona y esa zona yo voy a buscar mis puntos de interés. Entonces yo sé que el mercado pues tiene esta zona pendiente, tiene esta otra zona pendiente. Aquí no tenemos nada muy claro que digamos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno empieza pues a cambiar las temporalidades y ahí es donde se entra lo siguiente, que es la confluencia. ¿La confluencia de qué? La confluencia de los time frames, o sea, las temporalidades. Entonces uno dice, bueno, en 24 horas viene una corrección alcista para posiblemente continuar bajando. Entonces, ¿qué pasa en la confluencia en 4 horas? En 4 horas que tenemos nosotros. Miren que lo que está aquí en 4 horas, miren, grábense esa imagen, eso de acá. Eso que está pasando aquí en 4 horas, eso que está pasando aquí en 4 horas, es realmente lo mismo que está pasando aquí en un día. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, pero tomen pantallazo. Es realmente lo mismo. Miren, aquí tenemos ese máximo, tenemos ese máximo, tenemos ese mínimo, tenemos ese mínimo, y aquí ¿qué hizo? Miren que aquí quedaron dos mínimos iguales y aquí están los dos mínimos iguales. O sea que el mercado ¿qué va a hacer? Va a subir lo que dicen, ya, lo va a hacer en 4 horas. Entonces, eso es la importancia de uno tener la confluencia, mirar hacia qué lado va el mercado realmente. ¿Sí? No lo que uno quiere que haga el mercado, no, para dónde va el mercado. Ahora, ¿que es posible que el oro retroceda? Sí, es posible que el oro retroceda y es posible que el oro rompa. Eso sí, no lo sé qué va a pasar. Por eso yo siempre espero la confirmación. Entonces, después de que yo tengo las confluencias del mercado, entonces tengo una confluencia en 4 horas, en 24 horas, en una hora, pues miren que tenemos exactamente casi lo mismo que se vio ahorita en la imagen. Miren, vuelvo y la pego. Miren, el mínimo, el máximo, perdón, aquí este es el máximo. El mínimo, el otro máximo es este. Acá, los mínimos iguales, aquí los tenemos los mínimos iguales. ¿Y qué hizo en el día? Subió. ¿Qué está haciendo? Está subiendo. Y miren que ese máximo que hubo acá es como ese máximo que hay acá. Esa corrección que hubo acá es como esa corrección que hay acá. Entonces, ¿qué le falta? Le falta subir. Eso es como lo que era, lo debemos así que uno, pues, con el tiempo de operar el oro, uno empieza como a descubrirle. ¿Sí? Entonces, ya eso me está cantando que realmente el mercado, pues, va a tener una tendencia alcista. ¿Sí? Después de que yo identifico la tendencia en la confluencia, ahí lo que sí yo voy a hacer en el tercer punto es identificar los puntos de interés o los famosos point o los famosos order blocks o las famosas zonas, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, las zonas de entrada, es lo que es realmente importante. Entonces, ahí es donde uno va a decir, bueno, la zona de entrada, uno cómo va a determinar que una zona de entrada es buena. Pues simplemente esa zona de entrada debe tener lo siguiente, preferiblemente que tenga, uno, tenga
Listo, 10 minutitos. Una de las características es que debe tener un rompimiento de estructura. Es decir, si viene en tendencia alcista, tiene que generar un máximo más alto del último máximo. Y si viene una tendencia bajista, tiene que generar un mínimo más bajo antes del mínimo anterior. Entonces tenemos que generar un rompimiento. Lo otro, tenemos que identificar, digámoslo así, como una ineficiencia. Y otro punto, muchas personas dicen, aquí la ineficiencia, una persona lo llama como las famosas zonas, esa vez le llaman una IFC, algunos le llaman como IFC, que es Inefficient Funding Candle, o sea, la vela donde genera inyección y rompimiento de la estructura. Listo. Ahora, cuando nosotros tenemos identificado nuestras zonas de entrada, ¿sí? Y que esa zona de entrada tenga esas características, ahí sí nosotros vamos a proceder a esperar confirmaciones de entrada. Y nuestra confirmación de entrada tiene que repetir los mismos pasos que se mencionan acá. ¿Sí? Porque el mercado es netamente estructural. Entonces, dicho y visto esto, ¿qué podríamos nosotros decir acá? Uno, tenemos claridad de que el mercado tiene esta zona aquí, esa ineficiencia o ese desequilibrio, ya lo cerró el viernes. El mercado, ¿qué pasa? La estructura donde se inició. La estructura se inició. Ese es el mínimo, ¿sí? Y este fue el máximo, ¿cierto? Y en ese punto que tenemos nosotros acá se generó el rompimiento a un máximo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Ese mínimo que tenemos acá pasa al nuevo mínimo ser este. Y ese máximo que tenemos acá pasa a ser este de acá. Entonces, en ese fractal vamos a buscar la eficiencia. Y la ineficiencia la tenemos en este puntico, en esta vela. ¿Por qué? Porque es la vela donde hay inyección. Es una vela donde también es el famoso rompimiento o quiebre. Y es una vela donde hay un pequeño desequilibrio. Ahora la gente dirá, bueno, ¿y por qué no puedo poner una entrada yo acá? Sí, la puede poner, pero tiene que esperar una confirmación de cambio de estructura. Y si te da entrada acá, pues vete hasta donde inicia el fractal bajista. Es decir, que si el mercado llega a bajar aquí, mañana o más tarde, no sé, llega a bajar acá, hueco, y me hace cambio de estructura, listo, yo puedo comprar hasta acá, hasta donde me deje una zona clara. Sí, yo no me voy a ir por esa zona de aquí arriba porque yo realmente no sé si el mercado va a subir por ella o el mercado por lo contrario, ¿qué va a hacer? Va a mitigar acá y va a caer fuerza con K y luego sí se va a subir con todo. Entonces yo no me voy tanto por muchos, pero yo me voy por la estructura. Ahora, miremos si estas zonas que yo tengo marcadas en amarillo y 15 minutos coinciden. Entonces, miren que en 15 minutos aquí realmente casi no hay nada por cubrir. Aquí en 15 minutos, vamos a ver, en 15 minutos es esta zonita. Mira, aquí un desequilibrio pequeño, pero lo hay. Listo. Mira, por 5 minutos. En 5 minutos, aquí no hay mucho que digamos. En 5 minutos, pues no hay tanto, pero me mantengo ahí porque en 15 minutos soy bien. Y en un minuto, pues la verdad, yo no dejo, yo no determino o yo no ubico voice en M1. Hay personas que dicen, no, esta va a ser mi zona de entrada. ¿Sí? Puede ser la zona de entrada, sí. Pero lo que yo sí hago es que, digamos, yo en 15 minutos vi que sí hay, en 5 minutos vi que también hay confluencia. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues mañana para Nueva York, lo que yo voy a hacer es esperar, si cuando me llegue a esta zona en M1, cuando llegue acá, me hace un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque recuerden, hay personas que cuando llega el POI, la gente considera que una vez va a entrar en compra. Y no. Puede ser que haga esto, baje, suba nuevamente, baje, suba, haga un inducement, ¿sí? Lo saquen el stop loss, solamente deje la mechita, se devuelva, supera ese máximo, retrocede y ahí sí se va. Entonces, yo siempre me espero en M1 cuando tengo mi zona identificada que me haga un cambio de estructura. Si no me hace cambio de estructura, no entro y me espero hasta que me llegue al otro punto de interés. Y obviamente, pues voy a identificar mis zonas de entrada y mis zonas de salida, que es otro de los errores que tienen las personas. Entonces, si tengo que mi zona de entrada es acá o acá, ¿dónde va a ser mi zona de salida? Pues va a ser acá.
donde está esta zona de ineficiencia. Esta zona, aquí hay una zona de ineficiencia. Entonces, es posible que el mercado pues simplemente haga esto, esta madrugada. ¿Sí? Si baja en Londres y en Asia, en Nueva York tiende a ser lo contrario, tiende a ser lo contrario, ¿sí? Pero es de esperar confirmación. No es que porque en Londres cayó yo voy a meter compras en Nueva York a lo loco, no. Esperen les confirme y si les confirman la entrada, listo, bacano. Si no, pues no. Entonces, yo ahorita qué conclusión veo en el oro. Pues que el oro puede, sí, puede caer un poquito, puede bajar hasta esta zona, puede bajar. No estoy diciendo que tenemos de venta ahorita, sino que puede bajar. ¿Por qué? Porque nosotros si miramos el M15, este fue el mínimo, este fue el máximo, y acá viene generando mínimos iguales, mínimos más bajos, pero mire que el mínimo más bajo en sí es ese de acá. Sí, es el mínimo, no ese de acá. Pero quizás en M1 sí se viene generando mínimos más bajos. Entonces usted puede operar divinamente con nosotros la estructura en temporalidad M1. Entonces, por ejemplo, aquí las personas, mire que aquí no genera un máximo más alto, más alto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que han entrado, yo sé que hay gente que entra en ventas acá, que han entrado acá y los ha sacado el stop loss. Otros han entrado acá, los ha sacado el stop loss, o los ha dejado y no han tocado la zona. ¿Sí ve? Entonces es mejor uno pues tener zonas claras definidas y no estar como uno como cazando, mirando a ver si le puedas atinar a uno. Siempre es identificar las zonas de interés. Ahora, miren que en M1, ese espacio grande que hay acá, también hay un espacio grande acá, también hay un espacio grande acá. Entonces son posibles zonas donde el oro puede caer esta noche. Es muy posible, ¿sí? Que baje acá, que baje acá en esa otra, que baje a esa. No sé la verdad en cuál va a reaccionar. Es de esperar confirmación. Pero de que eso lo cubre, porque vea que aquí hay mucha ineficiencia. Entonces, hay también personas que dicen, no, que es que toca esperar que muchas veces el mercado tiene que cubrir el 50% del desequilibrio. Sí, es verdad, también es válido. Y miren lo que aquí tenemos, el 50% lo cubrió ya. Eso no quiere decir pues que el mercado vaya a subir. Puede ser que el mercado vaya a cubrir esta otra zona. Entonces, la invitación es que no está, digamos, uno loco, simplemente llevar en claro cuáles son los pasos a uno a seguir pues para operar. Primero, conocer la estructura, mirar que esa estructura tenga confluencias temporalidades distintas. Cuando tengamos la identificación de una zona de interés, vamos a ver, cuando veamos que hay una misma dirección, vamos a identificar una zona de interés y esa zona de interés nosotros vamos a buscar si en esa zona hubo un rompimiento y si me dejó una ineficiencia. Y si me dejó eso, pues voy a esperar que cuando me llegue a esa zona me haga una confirmación que es el cambio de estructura hacia la dirección que estoy buscando. No sé si tengan ninguna pregunta por ahí. Quedan un minutico, 2 minutos. Creería que todo está claro, igual, no sé, quiero ver. No, no veo preguntas en el chat, así que No, bueno, clarísimo. Y listo, pues. Entonces, sí, entonces ahí, miren que el mercado del oro puede ahorita empezar a tentar como que a la gente a vender, a vender, a vender, a vender, pero o sea, sí se pueden sacar profits en venta, no voy a decir que no, ¿sí? Pero tener muy en cuenta las zonas de ineficiencia, las zonas de confluencia. Y miren que esas zonitas que yo he trazado por acá, miren, por ejemplo, esa de acá, miren que ya fue cerrada acá. O sea, que la va a romper. ¿Va a venir por cuál? Va a venir por esta, ¿sí? Pero esta no es donde inició el fractal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay otra zona más pequeñita. ¿Sí ves? Entonces es de tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Y eso, entonces, nada, yo ahorita voy a descargar el video y se los comparto ahí por el grupo por si acaso pues, tienen alguna duda, ¿vale? Estupendo. Listo, Eva. Vale, pues. gracias, Miguel. Vale, con gusto. Gracias, Miguel. Eh, Vale. Miguel. No. Listo.